Un saludo cordial, hablar un poco de su vida, de su formación académica y naturalmente de lo que se persigue al hablar de la paz, que es un estado lamentablemente no permanente de la humanidad, pero una búsqueda indispensable, necesaria. Bienvenido y continuemos adelante. Hemos leído su hoja de vida. Su padre estuvo en prisión por objetar la guerra en su época. Padres que ayudaron a la formación a la comunidad cooperativa. ¿Cómo fue su infancia? Realmente recuerdo el ejemplo que dieron mis padres de siempre luchar por una causa. Desde antes de que yo naciera, mi padre, como usted bien dice, aceptó ir a la guerra en vez de apoyar ir a la prisión en vez de apoyar la guerra. En ese entonces no había la figura legal que ahora existe de los objetores de conciencia. El objetor de conciencia no era una opción, sino era una sentencia de prisión. Y él, debido a esto, se perdió el nacimiento de su primera hija. Fue un sacrificio bastante grande que él hizo. También se le limitaron las posibilidades de trabajo posteriormente, porque el que ha estado en la prisión por cualquier motivo ya está fichado, ¿no? Entonces realmente el poder hacer un... ¿En qué año fue esto, más o menos? Esto fue alrededor de los años 40. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Y dónde estaba él? Esa es una buena pregunta. Tendría que preguntarle. Sí. Y asimismo, durante los años 60, que yo recuerdo, cuando yo era niño, mi padre apoyaba la causa de Martin Luther King para el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y eso casi le cuesta la vida. Entonces para mí siempre fue una gran lección ver a mis padres activos en apoyando una causa constantemente, y creo que eso me ha marcado de por vida, porque no puedo estar quieto. No puedo simplemente aceptar que uno tenga su vida tranquila, busque su propia comodidad y la pase bonito mientras el mundo se está cayendo en pedazos. Y en esa niñez, después de volver de Paraguay, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde vivían ustedes? Bueno, yo nací en una comunidad llamada el Bruderhof. El Bruderhof es una comunidad, lo que llaman los Peace Communities, una comunidad para la paz. Una comunidad cuya existencia misma es para poder dar un testimonio al mundo de que otro modo de vida sí es posible. De que si tú puedes crear una alternativa en acción de un modo de vida diferente y mostrarle al mundo, mire, esto sí funciona, entonces eso le da al mundo, por un lado, un referente y por otro lado, una esperanza. Esa comunidad para la paz estaba en Paraguay en el momento de... Estaban en Paraguay, sí. ¿Pero en una ciudad específica o en el campo? En medio de la pampa. Ya. Sí. Sí, y justamente por eso toda la comunidad se fue a Estados Unidos, porque para poder dar un testimonio no puedes estar en medio de la pampa donde nadie puede llegar a verlo, ¿no? Se fueron a Pensilvania, que es donde yo pasé algunos años, hasta los 5 años en esta comunidad en Pensilvania, en las montañas. Sí, entonces eso fue la experiencia del Bruderhof. Entonces, como yo nací dentro de eso y viví los primeros 5 años claves de la vida en el Bruderhof, ahí es donde se formó mi manera de ver el mundo y de entender el mundo y las relaciones entre los seres humanos. Y a los 5 años salimos del Bruderhof, nos fuimos a Carolina del Norte, a la ciudad de Asheville. Y por primera vez en mi vida vi a personas tratándose mal, compitiendo entre sí, enojados los unos con los otros, y no entendía qué es esto. ¿Cómo así la gente se porta de esta manera? Nunca había visto semejante cosa. Entonces yo decidí desde chiquito que
que todo el mundo se había puesto de acuerdo para engañarme, para hacerme creer que el mundo era de una manera que no era. Porque era un cambio brusco, ¿no? De una comunidad pacífica donde todo el mundo trata de llevarse bien a un mundo caótico. ¿Quiénes le engañaban? ¿Los que estaban por la paz o los caóticos? No, los otros, los caóticos, ¿no? Que todos estaban de acuerdo en hacerme creer que en realidad el mundo era así, caótico y competitivo, y que el perro come al perro, etc. ¿Cuánto tiempo le tardó en darse cuenta que en efecto el mundo es de la segunda manera, lamentablemente? Hasta ahora no me doy cuenta. ¿No? Porque yo estoy convencido ahora, en realidad de lo contrario, de que la gente se ha autoengañado. No es que me estaban engañando a mí, sino que están engañados ellos mismos. De alguna forma nos hemos comido el cuento de que el ser humano es competitivo por naturaleza, que es conflictivo por naturaleza, que el ser humano es agresivo y violento por naturaleza. Y es un autoengaño, porque no hay tal. O sea, si uno va a la ciencia, lo cual he pasado haciendo los últimos años, en realidad esto es un mito, es una ficción diseñado para mantener un cierto status quo. El tema religioso, ¿su familia profesaba alguna religión, tenía alguna formación religiosa? Sí, el Bruderhof es cristiano, Ya. protestante de la rama anabautista, se llama. Y en la rama anabautista hay un gran número de diferentes movimientos comunitarios. La idea que ellos tenían es que es necesario vivir en comunidad sin propiedad privada. Era todo era propiedad compartida, común. Todo era, ¿no?, de todos. Ajá, todo. Bueno, uno sabía que la camisa que llevaba puesta era su camisa, pero solo mientras lo necesitaba. Cuando ya no la necesitaba, devolvía a la bodega comunitaria y otro lo utilizaba, ¿no? Pero sí, la idea de ellos es que la vida religiosa hay que vivirla, no solamente predicarla, o predicar con el ejemplo, con la vida. ¿Y usted predicó esa fe o se alejó en un momento determinado y encontró, por ejemplo, ahora veo en su hoja de vida que tiene vinculación con la fe Bahá'í, por ejemplo? Sí, sí. Es una antigua fe que entiendo que viene de Persia, ¿no? Sí, solo tiene como 160 años, pero no es tan antiguo. Ya. El tiempo de nuestros abuelos. No, ya, de acuerdo, pero que tiene vinculación con orígenes culturales persas y que está también en algunos países del mundo. Tienen un templo en Haifa, ¿no? La mayoría de los países del mundo está establecido. Muy grande. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esta filosofía Bahá'í o fe Bahá'í, como lo llaman muchos, y sus orígenes religiosos? Quisiera añadir al planteamiento de Gonzalo, ¿cómo pasó usted del Bruderhof precisamente a la comunidad Bahá'í ya en su adolescencia y en su juventud? Bueno, a mí me gustaba el Bruderhof en el sentido de que en vez de predicar con palabras, predicaban con la vida, ¿no? Con el ejemplo. Aquí tenemos un modelo de vida diferente, vengan a ver, si están de acuerdo, únense a nosotros, si no, por lo menos aprenden que existe otro modo de vida y de que el mundo no es así como está porque no puede ser de otra forma. Sin embargo, habían algunos problemas. Uno de ellos era el hecho de que era muy cerrado hacia otras alternativas. Recuerdo que a mi papá le gustaba el budismo y él quería estudiar el budismo, y dentro del Bruderhof no podía hacerlo. Los libros tenían censura. Pero ni con inquietud cultural siquiera. Nada. No existían libros sobre nada que fuera otra tendencia religiosa dentro de la biblioteca del Bruderhof. Y si había alguna afirmación contraria a su forma de ver, era tapado, era censurado. Entiendo que esto ha cambiado bastante. La última vez que me fui a la biblioteca, que ahora es todo un edificio, y encontré libros de todas las tendencias del mundo. Se abrieron. Entonces se abrieron, pero en ese entonces era súper cerrado, y eso me molestaba porque yo tenía muchas inquietudes, quería saber de todo. Entonces vino una tía que era Bahá'í
y nos contó acerca de la fe Bahá'í. Y nos contó acerca de que los Bahá'ís creen que en su esencia todas las religiones son la misma, ¿no? Porque hay un solo Dios, todos adoramos a un mismo Dios, no importa cómo le entendemos, cómo lo llamemos, es un solo Dios. Y que por tanto estas divisiones entre religiones no tienen razón de ser. Otro principio es la libre investigación de la verdad como principio religioso. Que uno no puede simplemente decir, bueno, yo creo lo que creo porque mis padres creyeron, o porque mi profesor me dijo, o porque el cura me dijo, sino que uno tiene que investigar la verdad por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones y después vivir de acuerdo con esas conclusiones. Dice, aceptó ir a la guerra en vez de apoyar ir a la prisión en vez de apoyar la guerra. En ese entonces no había la figura Comunidad cooperativa. ¿Cómo fue su infancia? Realmente recuerdo el ejemplo que dieron mis padres de siempre luchar por una causa. Desde antes de que yo naciera, mi padre, como usted bien... Un saludo cordial, hablar un poco de su vida, de su formación académica y naturalmente de lo que se persigue al hablar de la paz, que es un estado lamentablemente no permanente de la humanidad, pero una búsqueda indispensable, necesaria. Bienvenido y continuemos adelante. Hemos leído su hoja de vida. Su padre estuvo en prisión por objetar la guerra en su época. Padres que ayudaron a la formación a la comunidad legal que ahora existe de los objetores de conciencia. El objetor de conciencia no era una opción, sino era una sentencia de prisión. Y él, debido a esto,